Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas de la situación de la pandemia de COVID-19 en nuestro continente. A continuación, les presento los temas, algunos de los que vamos a tratar en este programa. Semana de repunte de contagios y de fallecidos en América. La región está experimentando una nueva ola de pandemia y los récords han llevado a que los gobiernos tengan que volver a imponer medidas rigurosas como el confinamiento estricto, el toque de queda, el cierre de los comercios. Pero la excepción es Brasil, en donde con más de 13 millones de casos y una nueva variante descubierta en el estado de Minas Gerais, el gobierno federal sigue sin tomar en serio la pandemia. Incluso han llamado a desescalar algunas de las medidas a partir de la próxima semana. Tenemos reportes de varios de nuestros corresponsales en la región para analizar este tema. Y siguen las discrepancias y también la polémica por la vacuna de AstraZeneca, que ha provocado, según los estudios, o provoca formación de coágulos en algunas personas que ya han recibido las primeras dosis. La Agencia Europea de Medicamentos indicó que se trata de un efecto secundario y que los beneficios de la vacuna son superiores. Algunos países han tomado medidas preventivas, han suspendido la inoculación de la vacuna o modificaron los rangos de las edades para suministrarla dependiendo del caso. Y un estudio recientemente publicado por la revista médica The Lancet da cuenta de la relación que existe entre las personas que ya han padecido COVID-19 y los problemas neurológicos o psicológicos, algunos de ellos 6 meses después de haber sido contagiados. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué se debe hacer al respecto? Lo veremos en unos minutos aquí en el programa. Pues como les decía, estamos en pico de contagio en la región, sobre todo en América del Sur la situación está muy difícil y vale la pena comenzar entonces con las cifras para el cierre de esta semana. Esto según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, hay más de 134.200.000 personas contagiadas en el mundo entero. Han muerto 2.9 millones de personas, mientras que 76 millones de personas han padecido COVID-19 y se han recuperado. Al cierre de esta semana han sido inoculadas ya 410 millones de dosis de alguna de las vacunas que está disponible en el mercado. Brasil sigue siendo el caso más complicado por la alta tasa de contagio. Según las cifras de este país, en Brasil hay 13.200.000 casos confirmados para el cierre de esta semana. Unas 345.000 personas han fallecido y 11 millones de brasileños se han recuperado. 19.39 millones de dosis ya han sido inoculadas en ese país suramericano. El Senado de Brasil investigará a partir de la próxima semana, de la semana que viene, al presidente Jair Bolsonaro por la omisión de su gobierno en la gestión de la pandemia. El mandatario, por supuesto, criticó este supuesto clima de pánico que está instalado en la sociedad brasileña por culpa del COVID-19. Veamos. Bolsonaro será investigado por su gestión de la crisis sanitaria. Así lo determinó el Tribunal Supremo de Brasil. El magistrado Luis Roberto Barroso del Tribunal Supremo Federal determinó este jueves que el Senado adopte las medidas necesarias para la instalación de la Comisión de Investigación Parlamentaria para investigar posibles omisiones del gobierno federal en la batalla contra la pandemia de COVID-19. Algunos senadores llevaban meses tratando de abrir la comisión, unos intentos frustrados por representantes aliados de Bolsonaro. Sin embargo, la semana que viene se abrirá la investigación. Bolsonaro ha sido uno de los dirigentes más escépticos con la gravedad de la pandemia de COVID-19. Desde que lo llamó una gripecita al inicio de la crisis hasta el miércoles, que volvió a rechazar imponer una cuarentena, no ha cambiado mucho. Solo recientemente moderó su tono frente a las restricciones. Busquemos un término medio, unas directrices que nos sirvan para no perder más trabajos. Mientras tanto, Brasil registró un nuevo máximo histórico de fallecidos. 4.249 víctimas mortales en una sola jornada. El país había superado la barrera de las 4.000 muertes por primera vez en toda la pandemia el martes pasado. Los hospitales empiezan a ver cómo escasea el oxígeno y los medicamentos. 3/4 de los hospitales privados solo tienen suministros para una semana más. Y los cementerios también están desbordados. Solo en Sao Paulo, la mayor ciudad del país, ya se cavan 600 tumbas diarias.
Día tras día, Brasil estuvo presentando récords de contagio y de fallecidos a lo largo de toda esta semana. Ya lo vemos, la situación allí es muy complicada y es causa de preocupación para la comunidad internacional. Valeria Zacone, la corresponsal de France 24, está ahora en la ciudad de São Paulo, precisamente en una asignación de trabajo. Ella habitualmente está en Río de Janeiro, pero nos da más detalles de la situación general de Brasil en el siguiente reporte. Brasil cierra otra semana de récord en que en 2 días superó los 4.000 muertos diarios y en tan solo 5 días acumula más de 17.000 muertos. Y lo peor, que la perspectiva no es buena. Los epidemiólogos temen que se puedan superar los 5.000 muertos diarios. En este momento me encuentro en el cementerio de Vila Formosa, en la ciudad de São Paulo. Es el cementerio más grande de América Latina y de Brasil, y el Ayuntamiento de São Paulo ha tenido que habilitar entierros nocturnos ante el aumento espectacular de fallecimientos diarios. Un funcionario nos contaba fuera de cámara que ha habido noches en que han enterrado a más de 100 personas. La situación está tensa también a nivel político. Esta semana un juez de la Corte Suprema ha instado al Senado a que cree una comisión parlamentaria de investigación de la pandemia para apurar la responsabilidad del gobierno de Jair Bolsonaro en la conducción de la pandemia, es decir, para decidir y apurar si él se omitió en una gestión que podría haber reducido el número de muertes. La reacción de Jair Bolsonaro ha sido muy contundente. Ha sugerido hacer un impeachment de este ministro del Supremo y de momento no está clara cuándo va a empezar esta comisión, que podría acabar, no se sabe en qué escenario, posiblemente también en un impeachment. Valeria Zacone informándonos desde la ciudad, desde el estado de São Paulo, en Brasil. Y en medio de prácticamente una apertura total y después de haber recuperado una buena parte de la vida social, Colombia se vio forzada a regresar al confinamiento riguroso, particularmente en las grandes ciudades. Las cifras registradas esta semana superaron los números de hace 2 meses. El país contabiliza ya 2.4 millones de casos confirmados, han fallecido 65.000 personas, han logrado recuperarse 2.3 millones de personas en ese país, mientras que 2.1 millones de dosis han sido inoculadas en un plan de vacunación criticado por su desorganización y por ser poco equitativo. Vamos a conocer más detalles de la situación en Colombia. María Clara Calle, desde la redacción de France 24 en Bogotá, nos tiene más información. Hola, María Clara, gracias por estar con nosotros hoy aquí en el programa. Y Colombia presentó cifras de aumento considerables a lo largo de esta semana, cifras de contagio particulares en algunas regiones puntuales. ¿Cuál es la situación allí? Hola, Santiago. Realmente la situación en algunas partes de Colombia es bastante crítica en este momento. El Ministerio de Salud dijo que en esta tercera ola, el aumento de los contagios comenzó precisamente en la costa atlántica, donde está el departamento del Atlántico al que usted se refiere. Pero la peor crisis está ocurriendo en Antioquia, porque en ese departamento cerca de 13 hospitales ya se declararon en emergencia. En palabras más simples, eso significa que hay tantos pacientes que ya sus servicios de hospitalización, cuidados intensivos y de urgencias están desbordados. Eso ha generado que, por ejemplo, en Medellín, la capital antioqueña, cerca de 150 personas están esperando por una cama UCI. Y en esa ciudad la ocupación hospitalaria está al rojo, superando el 98%, la peor cifra de las ciudades capitales de Colombia. Incluso uno de los hospitales envió al personal que trabajaba en consulta externa o en los quirófanos a urgencias y a hospitalización, porque los profesionales de la salud ya no dan abasto. María Clara, y con este panorama tan difícil que usted nos está describiendo, ¿qué medidas ha adoptado el gobierno del presidente Duque? Ante el repunte de contagios que ha habido después de Semana Santa, el gobierno nacional impuso toques de queda nocturnos entre el 5 y el 19 de abril. Pero el horario de esa restricción varía de ciudad en ciudad, dependiendo de qué tan al límite está la capacidad hospitalaria en cada lugar. En algunas ciudades empieza a las 6 de la noche y en otras a medianoche. Además, los gobiernos locales reforzaron con otras medidas más drásticas. Bogotá declaró un confinamiento total desde la madrugada del sábado 10 de abril hasta el martes 13 de abril. En Medellín también se impuso un aislamiento obligatorio entre el jueves 8 de abril y el lunes 12 del mismo mes. Algo similar decidieron las ciudades de Barranquilla y Manizales,
donde la ocupación de UCI también está al límite. ¿Y qué hay de la vacunación? Haciendo un barrido por los medios colombianos, leíamos muchas quejas por parte de las autoridades sanitarias regionales, locales, que las vacunas no llegan, que no es muy equitativo la distribución de ellas en las diferentes regiones y que la organización no es óptima. ¿Qué dicen allí? Bueno, Santiago, la verdad es que si en Colombia la situación es crítica en los hospitales, la vacunación tampoco parece estar muy bien. El Ministerio de Salud reconoció que miles de personas que se iban a vacunar con la segunda dosis y que ya tenían la cita programada, ahora deben esperar entre 3 y 5 días porque no hay vacunas suficientes. Las autoridades sanitarias explicaron que esto se debe a que comenzaron a vacunar masivamente a las personas que se acercaban a los centros de salud, sin importar si tenían una cita agendada o no, y que eso contribuyó al retraso que está viviendo el país. Pero cuando uno analiza las cifras oficiales, ve otras realidades. Por ejemplo, de las 2,6 millones de personas aproximadamente que han sido vacunadas en el país, solo cerca de 600.000 han recibido la segunda dosis. Eso demuestra que Colombia priorizó la primera vacuna y ahora muchos no saben cuándo recibirán la segunda. Incertidumbre entonces para los colombianos. Gracias, María Clara, por este reporte desde la redacción de France 24 en Bogotá, en Colombia. Y sin ser la excepción, Argentina también tuvo que instaurar nuevamente restricciones, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, la capital, porque los números no dan tregua. Más de 24.000 casos en la jornada de hoy. Es el cuarto récord diario consecutivo en ese país suramericano. Las nuevas medidas las dio a conocer el presidente Alberto Fernández, quien precisamente esta semana fue diagnosticado con COVID-19. Estas fueron sus palabras. Se prohíbe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar. Vamos hasta Buenos Aires. Allí está Natalio Cosoy, corresponsal de France 24, para profundizar en la situación en Argentina. Hola, Natalio. Como siempre, un gusto tenerlo aquí en COVID-19, la semana en América. Ya oíamos al presidente Fernández hablando de las medidas. ¿Qué más restricciones van a tener los argentinos a partir de la fecha? Por la aceleración en el ritmo de los contagios, el gobierno nacional dispuso las restricciones más fuertes desde el inicio de 2021. Comenzaron a regir este viernes y se extenderán por lo menos hasta fin de abril. Es una normativa de carácter nacional, cada jurisdicción igual la puede ir ajustando según sus necesidades. Las restricciones más fuertes se aplican en las zonas donde hay mayor riesgo de contagio, zonas donde vive más de la mitad de la población argentina. Una de esas restricciones es la prohibición de circular entre la medianoche y las 6 de la mañana. También se prohíben reuniones en casas particulares y encuentros de más de 20 personas en espacios públicos al aire libre. Además, se suspendieron las actividades de casinos, bingos, discotecas, cualquier tipo de salón de fiestas. No se permiten tampoco los viajes grupales de egresados, viajes de estudio, ni viajes de grupos turísticos. Y específicamente en el área metropolitana de Buenos Aires, la de mayor circulación del país, el transporte público quedará restringido solamente para personas esenciales o para miembros de la comunidad educativa, estudiantes, docentes, trabajadores de escuelas, universidades y jardines de infantes. Natalio, la vacunación en Argentina avanza lentamente, pero constantemente están llegando lotes de vacuna Sputnik V desde Moscú. ¿Cómo va entonces el proceso de vacunación allí? Porque si se están disparando los casos de contagio, pensaría uno que la vacunación está más lenta de lo que pensábamos. Uno de los objetivos de estas 3 semanas de mayores restricciones tiene que ver con detener la velocidad de los contagios para poder inocular, para poder vacunar a la mayor cantidad de personas vulnerables. Por ejemplo, los mayores de 60 años. No se sabe si este objetivo se va a conseguir. Están llegando lotes de vacunas de diferentes proveedores, pero hay un cuello de botella con la distribución y la inoculación. Se están inoculando entre 100 y 180.000 personas por día y hay que ver si eso finalmente resultará suficiente. Gracias, Natalio, por este reporte, actualizarnos de la situación en Argentina. Natalio Cosoy informándonos desde la ciudad de Buenos Aires.
Y por espacio de 2 días consecutivos, Chile ha tenido récords de contagios, más de 9.000 casos. Son cifras que superan incluso los estimados para las autoridades sanitarias, que ven también con preocupación la ocupación de las salas de cuidado intensivo, que llega al 75%. Recordemos que este país está bajo confinamiento obligatorio ya desde hace varios días. Hay varias restricciones adicionales y una vacunación que es ejemplar, pero que no está dando abasto para reversar la situación del contagio. Patricia Luna, desde Santiago, la capital, nos da más detalles en el siguiente reporte desde la capital chilena. Hola Santi, cifras preocupantes las que se informaron en Chile este viernes, 9.171 nuevos contagios, un récord histórico que supera incluso las peores previsiones del gobierno y también las cifras más altas registradas en la primera ola en la que no se alcanzaron los 7.000 contagiados a diario. El ministro de Salud, Enrique París, hace un punto de empresa excepcional para llamar al país a la unidad y también recordar a los chilenos la necesidad de cuidarse y de cuidar a los demás en este momento crítico que atravesamos, mientras que el Colegio Médico señala que estas cifras ponen en jaque a un sistema hospitalario que se encuentra prácticamente colapsado ya en un 100% y muestra su preocupación por lo que pueda ocurrir cuando estos altos números de contagios se traduzcan en un 15% de ingresos hospitalarios y un 3% en las unidades de cuidados intensivos. Además, desde el Colegio Médico se llama a extremar las cuarentenas, a conceder más ayudas sociales para que la gente no tenga que salir a la calle, esto cuando 16 de los 19 millones de chilenos ya están bajo cuarentena absoluta, pero se sigue viendo bastante movilidad en las calles. Y también llaman a mejorar la trazabilidad, el talón de Aquiles del sistema sanitario chileno en la lucha contra la pandemia. Patricia Luna, desde la capital chilena, ya lo ven ustedes, la situación es delicada, por lo menos en estos 4 países que hemos analizado a lo largo del programa. Seguimos con más cifras ante este repunte de contagios, porque vale la pena dar un vistazo también a la vacunación, que no avanza a la velocidad que los países necesitan. Ya lo estamos viendo en Argentina y en Chile. También muchas de las farmacéuticas han tenido problemas para cumplir con sus entregas, no solamente en América Latina, en Europa también ya vimos complicaciones. En Estados Unidos es el país que están liderando la vacunación, tanto en el continente como a nivel mundial. 112 millones de dosis ya han sido inoculadas. México ya superó los 8.9 millones de dosis. Costa Rica llega a las 291.398 dosis inoculadas. Vámonos a América del Sur. Chile lleva más de 7 millones de dosis inoculadas. Uruguay ya llega a las 798.000 dosis inoculadas. Este fue uno de los últimos países que comenzó a vacunar, y Venezuela ronda ya las 98.000 dosis aplicadas en este país suramericano. Y lo avanzábamos también en el sumario de temas de este programa. Sigue la polémica en torno al uso de la vacuna de AstraZeneca porque supuestamente propicia la formación de coágulos o trombos como efectos secundarios. Así lo ha confirmado la Agencia Europea de Medicamentos, EMA. Precisamente esta agencia también reconoció que si bien hay una conexión con 169 casos reportados que desarrollaron coágulos, los gobiernos han tenido que tomar medidas desde suspender el uso hasta restringirla dependiendo de la edad de los pacientes. Veamos. Aunque en casos muy aislados, los trombos podrían ser un efecto secundario producido por la vacuna de AstraZeneca. Así lo determinó la Agencia Europea del Medicamento. Sin embargo, esta sigue resaltando que los efectos positivos de este fármaco son mayores a las amenazas que presenta. Son efectos secundarios raros, muy raros. El riesgo de mortalidad ligado al COVID-19 es considerablemente más importante que el ligado a los efectos secundarios. Es importante difundir el mensaje de que las vacunas ayudarán en la lucha contra el COVID y que debemos continuar utilizándolas. Hasta el momento, la Agencia de Medicamentos ha examinado 86 casos de trombosis atípicas, de las cuales 18 mortales, surgidas en un total de 25 millones de ciudadanos vacunados con este fármaco en la Unión Europea y el Reino Unido. El regulador británico de medicamentos también resaltó los beneficios de la vacuna. Sin embargo, aconsejó no aplicarla a menores de 30 años. El equilibrio de beneficios y riesgos es muy favorable para las personas mayores, pero es ligeramente menos favorable para los jóvenes. Aconsejamos tener en cuenta esta evolución de los datos para decidir la manera en la que la vacuna será utilizada. Otros países europeos como Bélgica, Países Bajos o Italia han anunciado que destinarán el uso de esta vacuna a personas mayores de 60 años.
Por su parte, la farmacéutica sueco-británica asegura estar trabajando en entender la causa de los casos de trombos y las muertes relacionadas a las campañas de vacunación. Y miren ustedes, Haití es uno de los 4 países del mundo que no ha comenzado a vacunar contra el COVID-19 porque no ha podido adquirir o recibir algún lote de algún tipo de vacuna. A pesar de este panorama, el gobierno en Puerto Príncipe declinó las vacunas del laboratorio AstraZeneca que le ofreció la Organización Mundial de la Salud a través del mecanismo de solidaridad COVAX. Ya sabemos los efectos secundarios que puede tener esa vacuna. El organismo le advirtió a Haití que los plazos comienzan a acabarse. Sin rastro de la vacuna contra el COVID-19 en Haití. Un año después del inicio de la pandemia, la nación de más de 11 millones de habitantes no ha recibido ni una sola inyección. Las 756.000 dosis de AstraZeneca asignadas a través del mecanismo de Naciones Unidas, COVAX, y cuya entrega está prevista para antes de mayo, podrían retrasarse puesto que las autoridades no realizaron correctamente los procedimientos. Conozco mucha gente que pregunta cuándo estarán disponibles las vacunas porque necesitan vacunarse, lo que significa que hay gente que quiere vacunarse y hay gente que está obligada a vacunarse por su medio de vida o su profesión. La empobrecida nación caribeña, sumida en varias crisis de seguridad, política y social que desde inicio de año ha llevado a miles a salir a protestar a las calles, carece de la infraestructura necesaria para garantizar el almacenamiento adecuado del suero, según las autoridades. Si bien las mascarillas son obligatorias, en las plazas de mercado apenas son visibles. Se supone que el gobierno nos va a dar más mascarillas para el coronavirus, pero no nos dan las mascarillas y no sabemos dónde ir a comprarlas. Las venden a un precio más alto del que podemos pagar. Somos pobres, no podemos pagarlas, por eso no usamos mascarillas. Y es que muchos haitianos no creen en el coronavirus, un desafío que podría poner en jaque su frágil sistema de salud. La percepción de la población que no cree en la existencia del COVID-19, la reticencia de una gran parte de la población a ir a hacerse las pruebas, incluso cuando tienen algunos síntomas que parecen de gripe, mucha de la gente podría pensar que el COVID no existe. Esa es una de las grandes luchas, la gran negación de la existencia de la enfermedad. La inestabilidad hace que muchos se pregunten cómo se van a administrar las vacunas en una nación donde la población se preocupa más por la violencia y la pobreza que por el virus. Ecuador celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, un momento político muy importante que presenta retos debido a la pandemia en pleno rebrote. Vamos a conversar entonces con Gustavo Ortega en Quito para conocer cómo están preparando allí estos comicios. Gustavo, gracias por acompañarnos hoy en COVID-19, la Semana en América, y ante el repunte de los casos y también con las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿qué medidas han tomado allí las autoridades para que los comicios se desarrollen normalmente? Bueno, Ecuador llega a la segunda vuelta electoral para elegir al 12º inquilino del Palacio de Gobierno desde la vuelta a la democracia en este país. En medio de restricciones sanitarias a causa de la pandemia, a pesar que concluye el estado de excepción este 9 de abril, no concluyen las medidas de protección sanitaria y restricciones para ejercer el voto este domingo. Es por ello que los ecuatorianos deberán cumplir con nuevas reglas en medio de la saturación hospitalaria, que algunos hospitales inclusive atienden al 145% con pacientes en el suelo. Los pacientes llegan con cuadros más extremos y requieren mayor tiempo de hospitalización. Y para estas votaciones, el Consejo Nacional Electoral impone nuevas reglas. La conformación de los centros electorales se realizará ampliando la distancia social y los votantes deberán ubicarse más lejos, a 2 metros de los miembros de mesa, para mostrar así su cédula. Se evitarán las concentraciones y grandes filas como sucedió en la primera vuelta electoral y se priorizará el flujo de personas e ingresos y salidas separadas de los electores en los centros de votación. Y los militares y policías fueron capacitados para evitar así las aglomeraciones. Habrá libre circulación vehicular durante el fin de semana, pero se retomarán las restricciones desde el 12 de abril. Paralelamente, algunas autoridades municipales buscan que se extienda el estado de excepción durante 15 días más luego de las elecciones. Inclusive se deberá aportar su propio bolígrafo y ya no se exhorta a votar por el terminal de cédula, sino a votar de manera fluida para evitar las concentraciones. Gustavo, y hubo remesón político allá en Ecuador porque llegó un nuevo ministro de Salud, el presidente lo nombró. ¿De quién se trata? ¿Quién asume esta cartera en pleno rebrote de COVID-19 con las elecciones a la vuelta de la esquina y el país sin dar síntomas de mejorar en cuanto a la pandemia?
Bueno, menos de 2 meses que concluye el gobierno del presidente Lenín Moreno, su administración concluye con los peores niveles de aceptación de un gobierno con más del 90% de rechazo en este país. La inestabilidad y la rotación de ministros ha sido una constante durante los 4 años de gobierno. Ante el fracaso y la inexistencia de un plan de vacunación en medio de la pandemia, solo en el caso de la salud durante esta semana ingresó el 6º ministro del ramo al gobierno de Lenín Moreno, de los cuales 5 anteriores renunciaron a su cargo a causa del mal manejo durante la aplicación de las vacunas y la pandemia. Los privilegios en la administración de las dosis, supuestas diferencias entre funcionarios, aglomeraciones de adultos mayores en las calles, listas VIP, vacunados Gold, destinados a los funcionarios de gobierno o amigos cercanos de estos, ha sido la constante en la aplicación de las vacunas en este país. Eso sin tomar en cuenta que durante la administración de Lenín Moreno pasaron 4 vicepresidentes, 7 ministros de Ambiente, 7 secretarios de Comunicación, 5 ministros de Vivienda, 5 ministros de Gobierno y 5 ministros de Transporte. Gustavo, al igual que en otros países de la región, la vacunación es la gran apuesta de las autoridades sanitarias allí. ¿Cómo está avanzando entonces la vacunación en Ecuador? Bueno, Ecuador se ubica entre los últimos 15 países de América Latina en la cantidad de dosis aplicadas por habitante. Hasta el pasado 6 de abril en el país andino se habían aplicado un poco más de 350.000 dosis, de las cuales el 68% corresponde a primeras dosis. Eso se traduce en 2 dosis por cada 100 personas y lo ubica en el puesto 36 de 49 países del continente americano, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Desde el 20 de enero de 2021 han llegado 780.000 vacunas y se han administrado el 46%, según cifras oficiales inclusive, por lo cual se mantiene una velocidad de vacunación muy baja en el país y se hace casi inalcanzable tener una vacuna. Pero el gobierno no ha logrado crear un plan de vacunación efectivo ni un manejo de la pandemia adecuado, al que se agrega el incremento de los casos muy acelerado que genera una desconfianza en los ciudadanos. Gustavo, pues importante el caso de Ecuador por las elecciones para este fin de semana. Gracias por este reporte desde la ciudad de Quito. Cambiamos de tema. Un estudio publicado en la revista especializada The Lancet Psychiatry asegura que 1 de cada 3 personas que se contagiaron con COVID-19 presenta problemas neurológicos o psiquiátricos en los 6 meses siguientes al contagio. Entre las secuelas incluyen ansiedad, accidentes cerebrovasculares e incluso insomnio. Los expertos aseguran que estos síntomas pueden volverse crónicos. Muchas de las secuelas del coronavirus en la salud mental son a largo plazo. La investigación publicada por la revista The Lancet Psychiatry asegura que 1 de cada 3 personas que tuvieron COVID-19 presentan problemas neurológicos o psiquiátricos en los 6 meses posteriores a la infección por coronavirus. Entre estas secuelas, que ocurrieron entre 1 y 180 días después del contagio, se identificaron las siguientes: hemorragia intracraneal, accidente cerebrovascular, Parkinson, síndrome de Guillain-Barré, trastornos nerviosos, encefalitis, demencia, trastornos psicóticos, del estado de ánimo, por uso de sustancias, ansiedad, insomnio, entre otros. El análisis fue hecho por un equipo de la Universidad de Oxford que examinó el historial de 236.379 pacientes mayores de 10 años registrados en una base de datos de Estados Unidos. Escogieron personas que se habían contagiado de coronavirus después del 20 de enero de 2020. Según uno de los especialistas del estudio, las secuelas post-COVID pueden quedarse en el cuerpo por un largo tiempo. Desgraciadamente, muchos problemas identificados en este estudio tienen tendencia a hacerse crónicos o recurrentes, por lo que podemos anticipar que el impacto del COVID-19 podría perdurar durante muchos años. Pero los investigadores subrayan que la incidencia de trastornos psiquiátricos y neurológicos en pacientes de COVID-19 no se debe necesariamente a la acción directa del virus en el cerebro, sino que puede derivarse de los efectos personales y sociales de padecer la enfermedad o del impacto de sus síntomas. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos. El presidente Joe Biden hizo importantes anuncios para agilizar el plan de vacunación. Allí también hay un repunte en cuanto a las cifras, pero ahora la mirada está enfocada en millones de dosis que han comenzado a sobrar porque muchos ciudadanos no quieren vacunarse. ¿Qué hacer con estas dosis? Se lo vamos a consultar entonces a Mamen Sala, nuestra corresponsal en la ciudad de Nueva York. Mamen, comencemos primero por los anuncios que hizo el presidente Biden. Ahora todos los adultos se pueden vacunar. ¿Qué más ha dicho el mandatario?
Sí, aquí en Estados Unidos el ritmo de vacunación es cada vez mejor. Para que os hagáis una idea, se están administrando una media de 3 millones de dosis diarias. Hay ya más de 112 millones de vacunas puestas en una población, la estadounidense, en la que casi un 20% está completamente inmunizado y más de un 33% ha recibido al menos una de las dosis. Las cifras son muy positivas y el presidente Joe Biden se une a este positivismo y adelanta la fecha en la que cualquier estadounidense adulto podrá acceder a una vacuna al 19 de abril, es decir, 2 semanas antes de la fecha que se había previsto. Eso ya está ocurriendo en algunos estados, como por ejemplo aquí en Nueva York, donde desde esta misma semana cualquier persona mayor de 16 años puede vacunarse. Eso sí, los jóvenes que tengan 16 o 17 años solo podrán hacerlo con la vacuna de Pfizer, que es de momento la única que se ha autorizado para estas edades. Mamen, hay buen ritmo en cuanto a la vacunación, pero también los contagios y las víctimas mortales siguen aumentando en toda la Unión Americana. También hay una nueva variante que fue descubierta en una región del medio oeste de la Unión Americana. ¿Qué dicen los conocedores? ¿Qué dicen los científicos allí en Estados Unidos? Sí, la cifra de nuevos contagios todavía está lejos de esos terribles picos que vimos hace unos meses, pero desgraciadamente todavía no está controlada. Hay un promedio de 65.000 nuevos casos diarios en todo el país y los contagios están aumentando en el medio oeste de Estados Unidos, algo que preocupa mucho a los expertos, sobre todo porque, para que os hagáis una idea, son 5 estados en este país los que concentran el 43% de los nuevos casos de COVID-19. Son Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Michigan y Florida. Aquí es donde se concentra el 22% de la población y donde se está recogiendo la mayoría de esos nuevos casos. Preocupa mucho también a los expertos las nuevas variantes del virus, sobre todo la procedente de Reino Unido, que ya es la predominante en este país, está completamente extendida por los 50 estados. Preocupa porque es mucho más contagiosa y además dicen los expertos que si no conseguimos controlarla podríamos encontrarnos ante una nueva ola de contagios como la que está experimentando, por ejemplo, Europa. Mamen, me llama mucho la atención que Estados Unidos, bueno, ya sabemos, produce vacunas, ha comprado lotes inmensos de cantidades de dosis para inocular a sus habitantes, pero muchos de ellos no se quieren vacunar, otros simplemente no han podido acceder a las vacunas por diferentes motivos y están sobrando las dosis, están sobrando las vacunas. ¿Qué van a hacer con ellas? Sí, Estados Unidos fue rápido a la hora de negociar y adquirir vacunas para su población. Desde el principio dijo que antes del verano Estados Unidos recibiría 400 millones de vacunas en una población de solo 390 millones y donde se espera vacunar a cerca de 300 millones. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con estas vacunas que no se administren? ¿Se van a devolver a los fabricantes? ¿Se van a conservar? ¿Se van a repartir a otros países que sí que las necesiten? De momento desde el gobierno son muy cautos porque todavía falta mucha información. Aseguran que todavía no sabemos si después de que una persona haya sido completamente inmunizada va a necesitar otra dosis o si en algún momento, por ejemplo, se van a poder vacunar los niños a los que ahora no se está contemplando en esta primera campaña de vacunación. Entonces de momento prefieren actuar con cautela. Lo que sí sabemos es que se van a enviar cerca de 4.000 dosis a México y a Canadá, pero de momento no se ha dado ninguna respuesta pública al resto de países que están solicitando vacunas a Estados Unidos en caso de que sea posible distribuir las que les sobren. Mamen, pues ya veremos a dónde van a parar estas dosis de vacunas que tiene Estados Unidos. Gracias por este reporte desde la ciudad de Nueva York. Es todo por el momento aquí en COVID-19, la semana en América. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Por favor, sigan cuidándose del coronavirus. Seguimos en emergencia en toda la región de América Latina. Siga con nuestra programación. Hasta pronto.